En este 2022 se cumplen 20 años de la mayor crisis económica de nuestro país, corrida bancaria, cierre de bancos, pérdidas de ahorros, suba del desempleo, aumento de la pobreza, la inflación, miles de uruguayos que dejaron nuestro país, cambio de ministro de Economía. ¿Qué aprendimos de todo eso? ¿Qué enseñanza nos dejó esa crisis? Mirado hoy en el 2022, vamos a estar hablando con un hombre que siguió de cerca y que fue importante en esa etapa. De todo eso estaremos charlando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Enfrento una corrida bancaria de la mitad de los depósitos, una caída del Producto Bruto Interno del 20% y la desocupación trepó al 20%. Imaginemos que un jugador de fútbol lo chocan dos camiones. Uno de los camiones se llamaba crisis mundial, el otro se llamaba crisis regional. La devaluación de Brasil primero, el desforo argentino después, con lo cual le generaron un clima a Uruguay, aquello que dicen los economistas, profecías autocumplidas. Es decir, si Argentina hizo desforo, Uruguay va a terminar igual y se generó la corte. Entonces imaginamos que ese jugador de fútbol va al CTI. Eso se llama la crisis de los bancos y la corte. Entonces, para poder salir del CTI, el jugador pide plata prestada para pagar los médicos. Ese fue el primer préstamo que se le hace a Uruguay. Con lo cual, el jugador que tenía sus deudas normales, las pagaba, quedó más endeudado y en el hospital. Entonces, el jugador dice, bueno, yo tengo la confianza, siempre cumplí, quiero seguir adelante. Entonces empieza a recuperarse y a forzarse. Entonces reúne a la familia. Bueno, está en un mal momento. Algunos de la familia, eso se llama los sectores políticos, gremiales y sociales. Y empieza a entrenar, porque hay que buscar, junto con nivelar eso, el futuro. Y el futuro es crecer. No hay forma de salir de estas cosas si no es generando un gran empuje, una gran confianza. Y al final, con la familia liberada, con ese respaldo, mostrándole que está haciendo el esfuerzo, llama a todos los acreedores. Le dice, mire, usted con toda legitimidad puede venir y ejecutar todos los barrios. Y rematarme el equipo gimnasia que estoy usando para volver a jugar. Sacará lo que sacará, nos perjudicamos todos. Yo tengo la firme decisión de volver a jugar al fútbol y entonces ahí sí, si usted me da el plazo suficiente y unos intereses moderados, yo voy a volver a... Y vamos a hablar de todos estos temas que Leonardo Costa, abogado, prosecretario de la presidencia en ese momento. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo andas? Bienvenido a la B. Gracias por la invitación. Bueno, eras el botija de la presidencia en ese momento, ¿no? Los otros días en un programa que estuve con Lalo Fernández, contaba que en algún momento en AEU tenían que ir a hablar con presidencia y vamos a hablar con el botija. Yo tenía 33 años cuando asumí como prosecretario de la presidencia. Y en la crisis obviamente tenía 35, fue diría yo que un momento de envejecimiento rápido, en el que uno puede ver las fotos del antes y después, y bueno, obviamente fueron años muy duros de muchos nervios, de mucho sufrimiento por ver cómo sufría el país y sufría la gente. Y también de mucho crecimiento personal, porque un poco uno ve qué aprendimos y qué aprendí de la crisis. O sea, pero obviamente que cuando asumí como prosecretario y en virtud de la convocatoria del presidente Valle, nunca pensé que íbamos a tener este baile tan tremendo, este sacudón, este terremoto que tuvo el país. Pero bueno, creo que hay cosas como todo, y quiero dejar especial mención al respeto por la gente que pasó mal y la gente que también de pronto algunos lamentablemente perdieron la vida suicidándose y cosas tremendas que pasaron. Pero bueno, creo que ese fue un antes y un después en un montón de cosas, no solo en Uruguay, sino creo que también los organismos internacionales de crédito aprendieron parte de la enseñanza de esto. Y también, cuando después uno ve la crisis del 2008 en el sistema financiero internacional, uno podía volver a ver qué hizo el Uruguay en esa época, en donde creo que, bueno, algunas cosas se aprendieron, otras, lamentablemente, el mundo y el Uruguay a veces las sigue reiterando, pero me voy a quedar con la parte positiva, ¿no? Bien, manejaste dos términos que nosotros utilizamos, lo utilicé recién en la presentación y en el título de este programa, que es aprendizaje, enseñanza, porque de eso también vamos a hablar, ¿no? De todo lo que nos dejó ese momento complicado de nuestro país. Pero te llevo al 3 de enero de 2002. Vos recibís una llamada telefónica de Daniel Ferrer, que era el abogado de los bancos. Daniel Ferrer era el abogado de los bancos. ¿Y qué te dijo? ¿Cómo fue esa conversación? Simplemente para que el televidente sepa, yo hasta el año 2000, o sea, hasta el año 99, hasta diciembre de 99, era integrante de la firma Ferrer Abogados, y por tanto mantenía con Daniel una relación de respeto y de amistad también. Me llama, me dice, me acuerdo yo estaba dando vuelta enfrente al Conrad en ese momento, me había tomado 2 días,
me llama a decir, mira, tengo que hablar urgente con el presidente Valle porque los 3 bancos internacionales, socios en ese momento, junto con los ROM del Banco Comercial, habían resuelto retirarse y no seguir dando apoyo. Con lo cual quedaba el Banco Comercial sin los socios mayoritarios que podían inyectar capital al margen de tema. Precedido además por la caída del Banco de Galicia allá en diciembre. O sea que era el inicio de alguna manera de una retirada importante de 3 grandes como era JP Morgan, el Chase, el Deutsche Bank y el Credit Suisse, que se retiraban como accionistas o querían retirarse como accionistas del Banco Comercial, el banco privado más importante del Uruguay en ese momento, ¿verdad? Una llamada importante que obviamente, más allá de esto que contabas, los antecedentes, marcaba el año, el arranque del año y condicionaba todo lo que pasó. La corrida bancaria se da el 30 de julio, pero ese primer semestre también fue... A ver, fue un semestre, yo diría que larguísimo, porque claro, no fue un semestre de 6 meses, fue un año, eso o 2 más quizás. Pero eso dio inicio a, obviamente, corto con el doctor Ferrer y lo llamo directamente a Valle. Y ahí Valle se pone en contacto con algunos de los integrantes de los directorios de estos bancos, en llamadas que fueron largas, yo participé de alguna de ellas, algunas en inglés, otras en alemán incluso, por parte del doctor Valle, la parte alemana ahí quedaba al margen naturalmente, pero lo que se intentó hacer es decir, no nos abandonen ahora, traten de por lo menos capitalizar con 100 millones de dólares los bancos, y los bancos hicieron algo, a mi juicio, tremendo, draconiano con el Uruguay, que fue, yo se los presto hasta marzo, si en marzo no salió adelante el sistema financiero, me lo tienen que devolver. Eso dio origen después a una serie de arbitrajes internacionales que Uruguay salió perdidoso, pero esa negociación no fue una negociación sencilla y no fue una negociación de iguales. Dije que fue draconiana por ser políticamente correcto, ¿no? Estamos hablando de una situación que se iba agravando, ¿no? Mencionaba la corrida bancaria, la caída del PBI de un 20%, la desocupación que trepa el 20%. Fue todo increyendo, ¿no? Fue escalonado. Aparte, fue escalonado, ¿no? Porque si tú la gente recordará, en marzo, obviamente, el Banco Comercial no se había estabilizado. Seguíamos con una corrida creciente de los bancos. Ahí los organismos internacionales aconsejan algo que con el diario El Lunes se quiso hacer por transparencia, pero con el diario El Lunes fue una cosa dramática, que fue día a día publicar dos índices. El riesgo país, por un lado, y la cantidad de reservas que se iban por día. Claro, era una... A ver, uno puede entender que era una medida transparente, pero eso generaba incertidumbre. Absolutamente. Porque la gente decía, bueno, ¿por qué me puede pasar a mí esto? Mira, me hizo acordar, yo el otro día se lo decía un periodista, y salvando las distancias del caso, cuando en 2020 el gobierno empieza a publicar la cantidad de gente que se infectaba o que se contagiaba de COVID, y después cuánta gente se vacunaba. Y salvando las distancias, desde el punto de vista psicológico, creo que al Uruguay eso le afectó tremendamente. Yo siempre recuerdo que sobre las 6, 7, 8 de la noche, cuando estábamos en presidencia, entrábamos a ver cuántas reservas se habían ido. Y era como ver que aquello no tenía fondo, ¿no? En mayo viene otro momento que fue clave, que fue un mini ajuste fiscal, donde también abandona el Partido Nacional la coalición de gobierno. Se rompe la coalición. Se rompe la coalición. Sin perjuicio que después el Partido Nacional siguió apoyando un montón de medidas, pero lo siguió haciendo desde el llano, digamos. Ahí jugaron un papel fundamental 3 legisladores del Partido Nacional que Jorge le decía los primos, aunque no eran primos, que fue Luis Alberto Heber, Pancho Gallinal y Jorge Larrañaga, que fueron los 3 con un rol muy importante, surciendo y tratando de apoyar cosas. Si bien desde el llano, lo hicieron naturalmente con mucho respeto hacia lo que era la necesidad de que el país saliera adelante. Ahí viene el ajuste fiscal de mayo, ajuste que obviamente fue mínimo en términos de lo que se obtuvo como recurso, ahora fue muy fuerte desde el punto de vista del impacto en la gente, porque la economía venía en bajada, el aumento del desempleo, y todavía ese ajuste genera un nuevo impacto.
Obviamente que las corridas bancarias son muy difíciles de explicar si uno no ve, por un lado, el factor objetivo y el factor psicológico. El factor objetivo era que día a día las reservas caían, y a eso se sumaba además que otro de los bancos privados, que era el Banco de Montevideo, que había adquirido además el Banco de la Caja Obrera, estaba muy apalancado en Argentina, y entonces nuevamente sufre desde Argentina del tapón de mandar recursos para acá. Pero además empezó a hacer préstamos cruzados, que eso dio lugar a todo bueno, obviamente a casos que tuvieron lugar en la justicia después. Y yo digo que ahí cuando uno dice, bueno, si la plata de los, digamos, si no puedo tener más plata para capitalizar, pero si a su vez el líquido que tengo entre depósitos y préstamos lo utilizo para capitalizar mis propias empresas en Argentina, era obvio de que el Banco de Montevideo iba a caer. Y de hecho cayó en junio del 2020. Y en este repaso está el hecho también del quiebre del Banco Comercial con esa estafa de $200 millones Correcto. De su dueño, ¿no? A ver, obviamente que explicar la crisis del 2002 por Argentina, yo diría que es el gran tema. Ahora, también hay que explicarla, y yo creo que aprendimos mucho de eso, por las falencias que hubo en algunos temas de supervisión bancaria. Que por suerte, cuando a la salida de la crisis se reestructuran un montón de cosas, entre ellas una persona que fue clave, que fue Fernando Barrán, superintendente de bancos a partir de agosto del 2002, un individuo que fortaleció, a ver, lo hizo el país, pero él lideró el fortalecimiento de la superintendencia de bancos. Y otro hecho que fue posteriormente creado, que fue el seguro de depósitos bancarios, que hoy está instaurado en Uruguay y de alguna manera le vino a dar a esos pequeños ahorristas, cuando digo pequeños ahorristas, con todo el respeto al dinero, obviamente, menores de un determinado monto, que para mucha gente es mucho dinero, ¿no? Pero quiero decir, pero para la gran masa de ahorristas eso fue a posteriori una gran cosa. Y el otro tema que para mí es clave fue un quiebre con un modelo tradicional bancario, que era una fuerte dependencia de depósitos de no residentes. Fíjate que nosotros teníamos prácticamente un 60% de los depósitos no residentes eran argentinos. Que quienes veían en la crisis de Argentina eventualmente una especie de copia de lo que estaba pasando acá. Entonces era natural que además, como tenían corralito en Argentina, venían a sacar lo que tenían acá. Entonces fue una especie de combo, un círculo totalmente vicioso que se fue dando y que llega fatídicamente a julio de 2022. Y yo digo fatídicamente porque era, obviamente, si no se hubiera instaurado el feriado bancario, pensado en la solución, ideado jurídica y financieramente la solución, con un apoyo internacional muy importante de Estados Unidos, no tanto así del Fondo Monetario. El Fondo Monetario, a mi juicio, no jugó un rol clave en la salida, aunque sí después, cuando se reestructura la deuda. Ahí Alejandro Achugarri, en el tape que mostrábamos, hay serie de anécdotas que dan cuenta de cómo, por un lado, Estados Unidos con el crédito puente aquel famoso en la relación personal que tenía Jorge Valle con Bush y con Taylor, que era el secretario del Tesoro del momento. Que permite los $1.500 millones. Que permite los $1.500 millones. Y la reapertura de los bancos al día siguiente. Que fue todo un tema ese, fue ¿no? Todo un tema. Pero toda la salida, y yo creo que ahí hay un gran aprendizaje político, se dio de la mano de un ministro que era ministro de Economía, pero un ministro político, que era Alejandro Achugarri, un individuo netamente de diálogo, que sabía dialogar con el Parlamento y sabía sobre todo aflojarle las tensiones políticas que eran naturales de esa época. Ahora, ahí tocas un tema importante, ¿no? Ya vamos a profundizar en la salida porque hay algunos elementos interesantes, pero ya que mencionas a Achugarri, me quedo también en las recomendaciones que en su momento se hacían desde el exterior, que para salir de una crisis había que apostar un perfil técnico y no político, y entre otras cosas también las consultoras que decían apostar al default, ¿no? Para después poder salir. Algo que el Uruguay no fue por ese camino en realidad. Absolutamente. Había un funcionario chileno del del Fondo Monetario, que era Ninat. Yo tengo alguna anécdota interesante. Por un lado, él era que lideraba el default, o sea, la idea del default, perdón.
porque entendía que, bueno, que esto acá no había forma de pagar la deuda. Yo, en un momento me hacen una grabación privada, yo hablando con mi amigo Jorge Barrera, y digo, obviamente, en un momento de mucha tensión, digo que a Ninat nos quería entregar. Tuve que después, por razones institucionales, llamar a Ninat para decirle que, bueno, que era una conversación privada, que tenía que pedirle disculpas, aunque yo no quería pedirle disculpas, debo decir, con el tiempo. Pero bueno, eran esas cosas que uno en el cargo tiene que a veces pedir. Tuve que pedir otra. ¿Pensaste renunciar ahí en ese momento? Sí, No? sí, le dije a Jorge, mire Jorge, yo por una conversación privada puse en jaque al gobierno hablando mal de Aninat, de alguien que también, de dos personas hablé mal también, no mal, pero no fui feliz en mis declaraciones. Uno fue el presidente de la calle, a quien llamé y le pedí disculpas y las aceptó, y el otro fue el ministro Bención, que también llamé, y en estos dos casos lo hice con gusto porque entendía que debía hacerlo y además no había estado feliz. Pero son esas conversaciones que uno puede tener con un amigo. Me acuerdo que fue, si no recuerdo mal, el 31 de julio esa conversación, o sea que... Ya después de la corrida bancaria. Claro, o sea, era pleno rock and roll, ¿no? No era fácil. Ajá. Antes de entrar en la salida, me gustaría ir a un punto, porque obviamente cuando uno habla de la crisis de 2002, inevitablemente va hacia la Argentina, ¿no? Por lo que generó y por la dependencia que nosotros teníamos en ese momento con Argentina. Uno de los aprendizajes de la crisis es desmarcarse un poquito de nuestro hermano en ese sentido. Ahí puede estar una explicación, pero ¿cuánto hay de lo nuestro? ¿A qué voy? Del sistema financiero que era débil en ese momento y de las políticas económicas y que se venían aplicando ya desde hace un tiempo en nuestro país. La autocrítica ahí, ¿qué dice? A ver, yo creo que ahí hay varias cosas. Las crisis bancarias son crisis que, reitero, Luis Valle, que había tenido una corrida bancaria, Jorge Valle siempre decía que las corridas bancarias se solucionaban con plata. Y si algo que faltaba en ese momento era plata. Hay un tema de credibilidad ahí también, ¿no? En ese momento. Sin duda, pero la credibilidad había dos hechos. Me acuerdo de tener charlas con la gente de AEU si había que hacer un gran pacto nacional y si con eso parábamos, o si era solo traer plata. Y yo creo que había un poquito de las dos cosas, ¿no? El rol de AEU fue muy importante. Sí, también, yo después voy a contar eso, alguna ¿no? anécdota que tuvimos con AEU, que los otros días con Lalo la estuvimos recordando. Pero yo creo que hubo fallas en la supervisión bancaria, no en las personas, pero sí en el mecanismo. De hecho, se crearon algunos mecanismos posteriores a la crisis, como es que los operadores financieros deben declarar sus conjuntos económicos, es decir, con qué empresas están vinculadas, para evitar préstamos cruzados. Creo que el fortalecimiento de la superintendencia como algo autónomo del directorio del Banco Central fue otra de las buenas creaciones y quizás ex antes una falencia en cuanto a la institucionalidad. Obviamente que Uruguay, la crisis esta, yo diría que yo estuve el día que se anunció el corralito en Buenos Aires porque estábamos justo en una reunión bilateral, creo que era. ¿Estabas ahí? Estaba ahí. Y esa noche fue dramática en Argentina, ¿no? Porque más como estamos viviendo ahora en Argentina, a diferencia de Uruguay, parece que nunca nada toca fondo, ¿no? Es como que todo sigue y sigue y sigue, ¿no? Yo creo que el contagio de Argentina explica en gran parte. Ahora, también es cierto que hubo una cosa que fue clave. El gobierno en el año 2000 entra con una devaluación muy fuerte de Brasil. En el 99 la devaluación de Brasil fue dramática y ya veníamos con problemas de crecimiento y algunos temas de riesgo cambiario. Y bueno, ahí hubo toda una discusión de si se debía o no devaluar, cosa que finalmente termina pasando allá en julio del 2002, en un sistema que se instauró nuevamente de tipo de cambio, que es el que tiene vigente el Uruguay hoy, que pasó todos los gobiernos del Frente Amplio y el gobierno actual de coalición, en donde de alguna manera ese aprendizaje también, la flotación del dólar con ciertas expectativas, me parece que eso fue algo bueno. Ahora, explicar todo, uno puede decir, bueno, sí, hubo errores, pero también hubo un aprendizaje que además iba haciendo sobre la marcha. Me acuerdo que tener algunas conversaciones, Mario Vergara en ese momento, actual senador, era el presidente de la URSEC. No, era integrante de la URSEC, no era el presidente de la URSEC, que se había creado recientemente. Y bueno, y su relación personal conmigo y mi hermano, pero también por la relación de Seregni, Mario asume ese cargo y creo que tuvo un rol muy importante en las políticas de telecomunicaciones del momento. Pero Mario jugó un rol importante en lo que fue el nexo con AEU. Y bueno, y a raíz de eso tuvimos
alguna reunión en Suárez con Valle y con los dirigentes principales de EBU, donde estaba Lalo Fernández, donde estaba Peñalosa, donde estaba Juanjo Ramos, y seguramente me estoy olvidando de algunas otras personas relevantes, en donde lo que claramente se llegó a ese momento fue, bueno, nosotros no podemos apoyar ciertas cosas, estoy hablando como si fuera EBU, ¿verdad? Pero tampoco vamos a quemar la pradera. Y creo que el sistema político entero, cuando se dio cuenta de lo que era la magnitud de la crisis, jugó un rol fundamental en apaciguar, en dialogar y en contener demandas sociales crecientes. Yo creo que de eso hoy tenemos que repasar muchísimo. Cuando vemos un país que por algunas personas tiende a la grieta, yo creo que tenemos que aprender de que justamente es a través del diálogo y del disenso con respeto en donde se logra lo mejor del país. Y yo creo que en ese momento, si hay algo que se demostró, es que un sindicato como era EBU, fuerte... Que aparte venía criticando duramente el sistema financiero. Absolutamente. Y venía señalando desde hace tiempo algunas cosas que después terminaron pasando, ¿no? Terminó pasando. Yo me acuerdo alguna discusión que tuve con AEBU, que después, cuando me tocó actuar en algunas oportunidades, hice lo contrario. ¿Qué quiero decir? El tema del secreto bancario. El secreto bancario en ese momento era algo así como el ADN del Uruguay. Años después, yo personalmente fui uno de los primeros que digamos, dentro del gobierno dije, el secreto bancario en algún momento lo tenemos que cambiar, porque así no puede funcionar. Posteriormente me tocó trabajar en la reforma tributaria del 2007 y también eso y la SAFI fueron las cosas que más le puse, pienso, de decir, esto lo tenemos que eliminar. ¿Por qué? Porque de alguna manera eran parte de esa rémora que teníamos de un sistema financiero que claramente había cambiado y el 2008, después en la crisis financiera internacional, se volvió a reiterar el mismo punto. Pero yo sí rescato, obviamente, a los anónimos, pero rescato un montón de gente de todos los partidos que realmente apostó a que cuanto peor tiene que ser mejor, no al revés, ¿no? Recién hablabas de distintos momentos de rock and roll que te tocó vivir en esa instancia. ¿Cómo viviste el episodio de Jorge Valle diciendo que los argentinos eran toda una manga de ladrones y después tener que ir a pedir disculpas? Sí, que fue... ¿Cómo fue eso? Estábamos en donde era el despacho del presidente. Dicho sea de paso, una anécdota para algunos, hay un montón de esos muebles que hoy están en el nuevo edificio y cada tanto voy y digo, este pertenecía a fulano, ¿no? Esas cosas anecdóticas. Pero bueno, estábamos ahí, estaba los periodistas, estaba el Pata Sánchez, que era el director de la Secretaría de Comunicaciones, estaba Carlos Ramela, estaba Marcelo Grañero, que era el secretario personal de Jorge, estaba yo. Y cuando entramos vemos que estaba todo eso sacándose el primero al último y de alguna manera cuando llega abajo dice, mirá que lo filmaron. Y obviamente intentamos hablar como uno habla con el off the record, decir, mirá, esto fue off the record. No, para ellos no era off the record. Y bueno, eso fue muy doloroso porque a mi juicio, tratando de interpretar lo que le había pasado al presidente, era como sentirse desnudado públicamente en algo que de pronto muchos podíamos pensar, pero no era para decirlo. Años después todos los argentinos dicen que estuvo fantástico lo que dijo, ¿no? Pero yo creo que no era el momento y desde el punto de vista de la institucionalidad no estuvo bueno. Y cuando Jorge le toca ir a Buenos Aires, obviamente que la gente recuerda el momento donde él se quiebra. Yo, cuando después hablando con él, dice, yo soy mitad argentino, mi madre es argentina, no me es fácil decirle, aparte de mi patria, porque él se consideraba como una madre argentina, aparte, como argentino, decirle lo que dije públicamente. Y bueno, y ahí Duhalde, muy criticado muchas veces, un caballero. Un caballero, después vino a Uruguay, Duhalde tiene familia en Durazno, los Duhalde de Durazno son familiares del presidente Duhalde. Y bueno, yo creo que de alguna manera eso fue duro, me emociono, solo me acuerdo del momento porque fue duro. Pero vos decís que era algo que pensaban pero que no podían decir. A ver, yo creo que hoy uno despojado de cualquier responsabilidad de gobierno puede decir, Argentina hay cosas que parecen no tener cura.
o sanación, para no poner a los pobres curas en el medio, ¿no? Pero hay cosas que se vuelven a reiterar. Es dramático lo que le está pasando a Argentina, como fue dramático en esa época. Pero obviamente un presidente de la República, más allá que no lo dijo, digamos, autorizando o en una entrevista oficial, de hecho lo dijo. Entonces, eso fue un momento muy duro, que lo marcó mucho a Jorge durante un tiempo, ¿no? Porque yo creo que le marcó algo que a todo ser humano le puede marcar, que es la vergüenza. La vergüenza de sentirse que uno dice cosas en privado, que todos las decimos, todos los seres humanos las decimos, pero son parte de nuestro pensamiento íntimo. Y bueno, y ahí quedó desenmascarado, por llamarlo de una manera, ¿no? Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. En un minutito ya sigue Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con Leonardo Costa, recordando que nos dejó la crisis de 2002. Recién hablábamos del presidente Valle, tenías un vínculo muy particular desde joven con el presidente Valle. ¿Cumpleaños? ¿Te deja una nota? ¿Hay un regalo muy particular? ¿Qué fue eso? El día de mi cumpleaños, el 26 de julio, estábamos Jorge y yo en el despacho de él. Ya Marcelo se había ido y quedaba un mozo que era el que nos servía el café y que todavía está trabajando en Presidencia, un gran amigo. Y quedábamos los tres, y ya eran 10:30 de la noche, ¿no? Me dice, mire que es mi cumpleaños, me voy a ir, 10:30 de la noche, estábamos los dos. Me dice, espera un momentito, no se vaya, le da dejar un regalo. Y manda a buscar un paño de tela de pailana, y muy lindo, y me escribe en un borde del paño de tela, con lapicera, es: feliz cumpleaños a mi amigo Neco, me dicen a mí, en el día 26 de julio, el día que ocurrió el milagro. Y le digo, ¿pero qué milagro ocurrió? Era Lugo de aquello, ¿no? Me dice, acuérdese que en pocos días vamos a tener buenas noticias. Y como Jorge era un tipo muy positivo y siempre al equipo le daba para adelante, aunque había poco a veces para dar para adelante, yo dije, ¿qué será esto? Pero como lo vi con cierta cara de recuperado, por llamarlo de alguna manera, más de contento, dije, algo pasó acá. Después, cuando al tiempo pasó lo del crédito puente, bueno, ahí pasó eso. Y hay anécdotas divertidísimas del famoso avión. Nunca vi un avión con 1.500 millones de dólares, como mucha gente creyó. En realidad lo que hubo fue una acreditación de esos 1.500 millones de dólares. Puede que haya venido algo de dinero. Me acuerdo que había alguien que decía, vienen dos F-16 siguiendo un avión de línea, cosa que era totalmente ridículo, pero era como una especie de Gilligan en la isla de la fantasía, ¿no? Es decir, viene el avión, ¿no? Era esa lógica. Y cosas que ocurrieron que son interesantísimas de lo que era la tensión que se vivía. Cuando Alejandro sube como ministro, bueno, Alejandro, yo creo que se va a vivir al ministerio prácticamente. Y bueno, era cualquier hora llamaba a Alejandro para pedir una cosa u otra, un decreto o algo. Y bueno, en la salida del famoso, cuando se vota el proyecto de ley, los otros días me preguntaba un periodista que estaba haciendo una investigación de por qué se vota en la tarde del sábado para que estuviera pronto para el domingo en las dos cámaras. Y ahí Lalo contaba los otros días una anécdota interesantísima, yo me había olvidado de esa, cuando en Cámara de Diputados había 13 legisladores del Frente para hablar antes de votar. Y Álvarez, aquel diputado socialista, presidía la Cámara de Diputados, y Lalo, Achugarri lo llama a Lalo, estaba en el despacho de Larrañaga, le dice, necesito que corten y que voten ya, porque necesito que salga acá a votarse a senadores. Tiene que salir mañana esto. Y una cosa inédita, hablan con el presidente de la Cámara y le dice a todos, bueno, votamos ahora, el Frente iba a votar en contra, pero ninguno se levanta acá porque vamos a seguir discutiendo. El que se levanta se arma lío. Esa fue la expresión que contaba Lalo. Y efectivamente pasó eso, y de noche se termina votando como a las 4 de la mañana,
Recuerdo que me tuve que volver al Parlamento a las 4 de la mañana a levantar el proyecto de ley. Fue la primera vez en la historia que un proyecto de ley va a buscarlo alguien del Poder Ejecutivo para sacarlo a ley. Eso fue por fax a Estados Unidos y con eso se destrabó. Leonardo, te agradezco mucho. No, por hay favor. mucho para hablar porque mencionaste a Chugarri, la salida No, de y mención, y en su momento se manejó a Talvi también. A Talvi, fue uno de los mirá, nombres. ahí Max Zapolinski fue valiosísimo, el Z. Hubo gente que la verdad, y quiero destacar nuevamente a la oposición del momento, porque podía haber sido, Seregni fue un individuo clave, liderando el Frente Amplio en ese momento, pero también a EU. Yo siempre de eso aprendí, un sindicato único y fuerte a veces uno aprende y tiene con quién negociar, y creo que de lo peor sacamos lo mejor también. Muchas gracias por tu tiempo y tu No, a visita ti. a la OB. Nosotros nos vamos, ya se viene la letra chica, volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chao.